Recording in progress. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta noche de hoy. Qué bueno tenerlos aquí, que nos sigan acompañando en nuestros webinars. Para hoy estaremos presentando a nuestro profesor Juan Manuel. ¿Puede, profe, compartir la presentación? Hoy estaremos aquí con nuestra masterclass, directamente Finanzas para no financieros. Cómo traducir tu gestión de personas en generación de valor económico. Para darle una pequeña intro aquí para que conozcan a nuestro profesor, nuestro speaker, tenemos que Juan Manuel Pradilla Reich es director de recursos humanos y con amplia experiencia internacional de transformación de negocio y gestión de talento. Ingeniero industrial con ABA y especializaciones en finanzas corporativas y coach. Combina un pensamiento estratégico y analítico con una perspectiva profundamente humanitaria. Actualmente se desempeña como director de recursos humanos de cadenas de suministro Coca-Cola FEMSA México, liderando un equipo de más de 400 personas y atendiendo a 40.000 asociados. Su trayectoria incluyendo roles de directores en México, Filipinas, Colombia, 3M, destacándose por millonarios logros en generación de valor financiero, apoyando desde el rol de gestión de personas, tantos planes de crecimiento de negocio como fusiones, adquisiciones, reestructuraciones y digitalización de procesos. Vamos con la otra. Está. Para que entiendan un poquito quiénes somos también, para que los que no conocen directamente la TAM Business School, nuestra esencia, el mundo es de gran velocidad, la inteligencia artificial y la robotización de los nuevos modelos de negocio y las transformaciones sociales redefinen cómo trabajamos, lideramos y competimos. El ANTA Business School existe para Latinoamérica que no se quede atrás. Nuestra misión es traer la innovación global en negocios, tecnología, liderazgo y gestión y traducirla a la realidad latinoamericana. Queremos que los ejecutivos de la región piensen, decidan y actúen en sincronía con el mundo, con metodologías de vanguardia y visión estratégicas de futuro. Tenemos para que conozca sobre la TAM Business School, es una escuela de negocio internacional con presencia en toda Latinoamérica, en Latinoamérica, que les ofrece posibilidad de estudiar con avances más recientes y a nivel global con expertos reconocidos de trayectorias empresarial y profesional, una experiencia de formación de alto nivel, de una herramienta educativa más avanzada y con colegas de toda República y todo el continente. Adelante, profesor, bienvenido. Juan.
Dale, creo que se me fue un poquitito la red, pero bueno, ya terminaste, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Adelante, Bueno, bienvenido. cualquier cosa me avisa. Oigan, pues Sí. muchas gracias, y gracias por participar en este webinar, por tomarse un tiempito para ustedes pues para capacitarse, ¿no? Para que sepan, a mí también me gusta mucho meterme a webinars y aprender cosas nuevas y oír las perspectivas de otras personas y creo que ese es un tiempo muy valioso, así que los felicito por estar acá. Bueno, miren, y gracias a la TAM Business School, obvio, por invitarme. Pues cuando estaba hablando con Teresita de qué podía yo compartirles, pues le empecé a contar esto, ¿no? De que mi trayectoria, sí, efectivamente, yo empecé como financiero, yo no empecé en recursos humanos. Y me encantan las finanzas, me encantan, pero también me encantan las personas. Y de hecho, en poco tiempo descubrí que las finanzas suelen ser un poco determinísticas, ¿no? O sea, siempre se comportan igual. En cambio, las personas son un poco más aleatorias y eso hace que haya mucho más sabor en lo que haces, ¿no? Cuando hay más aleatoriedad y cuando tienes que ir más profundo a lo que les ocurre a las personas y cómo puedes hacer para crear el entorno correcto para que se motiven y para que saquemos los resultados adelante. Y bueno, y le contaba también que muchas veces hablando con mis colegas, sufren mucho cuando el negocio estornuda y nos ponen en estas que hay aquí en la diapositiva, ¿no? Que nos dicen, bueno, a partir de la fecha el hiring freeze. Y bueno, a mí también me ha pasado, ¿no? De hecho, el hiring freeze es de las experiencias más dolorosas para una compañía si se hace de manera si no se hace con un horizonte de tiempo muy claro y con una razón muy precisa. Pero a veces nos pasa, ¿no? No, ahora es hiring freeze. O nos recortan el presupuesto de capacitación, o ya no vamos a hacer actividades de bienestar. Bueno, todas estas cosas que nos dicen a veces los jefes. Muy buena tu propuesta, pero no es el momento, no tenemos dinero para hacerlo. Y sufren mucho mis colegas con esto. Claro que a mí tampoco me gusta cuando me pasa, pero la verdad no sufro cuando entiendo por qué pasan estas cosas, ¿no? Y luego también me dicen, ¿cómo empiezan? Me dicen, es que tenemos que lograr explicar el retorno de la inversión del programa de liderazgo. Y claro, un programa de liderazgo, pues es un programa de sostenibilidad a largo plazo de la compañía, no se puede explicar con un ROI de corto plazo. O sea, no podemos hacer esos juegos financieros y bueno, afortunadamente, como sí sé un poquito de finanzas, logro tener estas discusiones, pero muchas veces mis colegas dicen, bueno, ¿cómo hago para hacer el ROI de capacitación? Por ahí no es. Pero bueno, vamos a entrar un poquito al detalle y siéntanse libres más adelante. Al final vamos a tener preguntas y respuestas de si tienen dudas, tomar nota y pues al final las hacen y compartimos de pronto algunas opiniones e impresiones. Bueno, la pregunta que les quiero hacer, y ahí les vi ya las caras a algunos de ustedes, es qué sienten, ¿no? Cuando les pasa esto. Y le pregunto a mis colegas muchas veces qué sienten y pues lo que sienten normalmente es mucha frustración, ¿no? Casi que dicen, bueno, ¿dónde le dejo las llaves? ¿Dónde te dejo las llaves, jefe? Porque ya no, pues no voy a hacer nada, ¿cierto? Entonces, bueno, la idea ahí es que reconectemos. Miren, ¿por qué hay esa frustración? La causa es justo, y lo que yo he identificado es porque estamos desconectados y estamos desconectados del negocio. Claro, a veces me dicen, bueno, pero es que mi jefe siempre es así. Yo creo que si están en una compañía donde siempre es así, 2, 3 años, y aunque el negocio vaya bien, siempre pasan estas cosas, pues claramente es una compañía donde la cultura de cuidado por las personas no es tan sólida y quizás no sea el lugar correcto para nosotros. Bueno, al menos así yo lo interpreto. Pero compañías que tienen una cultura de cuidado por las personas y toman estas decisiones en momentos complicados o en momentos en que necesitan, por cualquier razón estratégica, priorizar los recursos que tienen, uno tiene que entenderlo y la forma de entenderlo es que si uno está conectado con lo que está ocurriendo con el negocio. Entonces, mucho cuidado porque a veces en recursos humanos nos desconectamos muy fácil y empezamos a pensar en las personas, en el programa de capacitación, en el programa de desarrollo, en que quiero hacer esto de bienestar, en que quiero, bueno, en fin, todas las cosas que queremos hacer y que disfrutamos mucho haciendo y se nos va un poquito el negocio, ¿no? Entonces hay que estar conectado. Miren,
Este señor, que seguro lo conocen, se llama Dave Ulrich y bueno, es uno de los principales pensadores en temas de recursos humanos y fue el que se inventó de alguna manera el modelo de business partnering y del concepto, porque incluso si han tenido la oportunidad de verlo y de escucharlo, él dice que el tema del business partner no es una posición ni es un puesto dentro de las compañías, ni es un modelo de estructura organizacional, sino que es un concepto. Y es un concepto de cómo nosotros debemos ser socios de negocio y cómo debemos estar apoyando la estrategia. Y él hace este ejercicio que yo quiero hacerlo con ustedes, ¿no? Entonces, a ver si me ayudan contestando esta pregunta. Yo les voy a dar unos minutitos. Bueno, ahí ya ha estado el QR y abajito también está el código. Pueden entrar a la página de Slido y voy a pasarme ahora a la pantalla del Slido para ver qué respuestas nos dan ustedes. Pero bueno, la pregunta es muy fácil. ¿Qué es lo que ustedes creen que es lo más importante que Recursos Humanos debe hacer o le debe dar a los empleados? ¿Qué es lo más importante? Vamos a ver sus respuestas, por favor. Aquí también aparece el QR. Entonces, tómense un tiempito, entren ahí con el celular y ayúdenme aquí ya salió una, a contestar. ¿Sí ven el QR, no? Bonitos. Vamos, anímense. Escuchar al cliente interno, muy bien. Ah, mira, ya empezaron a aparecer. Desempeñar, negocio, ambiente, muy bien. Resultados, estabilidad laboral. Qué pena por Ok, ahí. Era una sola frase, pero me lo partió. Lo que yo había no hay, puesto era que era asegurar condiciones en un ambiente adecuado para los colaboradores para que eso se traduzca a resultados de negocio, pero me lo dividió en palabras. Qué pena. muy bien, José, no pasa nada, así hace el slide. Muy bien. Desarrollo de las personas, estabilidad laboral, preocuparse por la gente, capacitación. Mira, aparece varias veces ahí bienestar, seguridad. Bueno, excelente. Experiencias memorables, esa me gusta mucho. Y muchas veces la gente se queda en las compañías por las experiencias, ¿no? Por su experiencia. Excelente sentido de valor, mira, interesante. Cultura, ya me estaba haciendo falta esa. Mira, es de las más grandes, cultura. Excelente. Servicio, objetividad. Mira, eso es muy interesante en recursos humanos. Debemos ser muy objetivos. Bueno, vamos a dejar, si quieren, después siguen ustedes ahí dando, pero miren qué cantidad de cosas interesantes tenemos que hacer. Mira, propósito, esa me encanta. Propósito vivido. Bueno, pues sí, todo esto lo tenemos que hacer, sin duda tenemos que hacerlo. Pero, perdón, me voy a regresar aquí. Lo que nos dice Dave Ulrich, y en esto yo coincido plenamente con él, es que si nosotros queremos lograr todo eso que ustedes acaban de decir ahí, lo que nosotros tenemos que asegurar y nuestro principal objetivo, el más importante, es habilitar una organización ganadora en el mercado. ¿Y por qué no lo dice? Porque si la organización gana en el mercado, ¿cierto? Si logra los resultados que se esperan en el mercado, pues va a haber dinero para todo esto. Y entonces, como va a haber dinero para todo, va a haber dinero para la cultura, va a haber dinero para el bienestar, va a haber dinero para el desarrollo, va a haber dinero para la capacitación, va a haber dinero para tener los planes de sucesión, para hacer los programas de inyección, para hacer los programas de mentoring, para todo lo que nos gusta hacer, va a haber recursos si la compañía genera esos recursos. Entonces tenemos que estar muy seguros que nuestra primera y principal obsesión en recursos humanos sea cómo voy a hacer para habilitar una organización ganadora en el mercado. Y luego nos preguntamos, pues, oye, al final, ¿quién decide esos recursos, dárnoslos o no? Obviamente es la dirección y la dirección, pues, también obedece a unos stakeholders, ¿no? Entonces, creo que aquí lo que yo les quiero transmitir un poco es que
pasamos a veces mucho tiempo tratando de poner a recursos humanos en la agenda del negocio. Y tal vez hay que cambiar primero el paradigma y tenemos que pensar cómo poner al negocio en la agenda de recursos humanos. Y ya que ponemos el negocio en la agenda de recursos humanos y nos aseguramos que hacemos todo lo que el negocio requiere, entonces ahí sí, cuando el negocio esté dando lo que tiene que dar, pues vamos a poder tener los recursos para hacer todo lo que necesitamos, pero además todo lo que hacemos y todo eso que necesitamos lo vamos a hacer con un propósito de nuevo y es volver a lo mismo, y es poner al negocio, perdón, y es habilitar una organización ganadora en el mercado. Entonces, este es el concepto más importante del business partner y de lo que Dave Ulrich ha tratado de transmitirnos por un buen tiempo. Les cuento ya hace yo creo que más de 10 años, tomé justo un curso con RBL, que pues es la consultoría de Dave Ulrich y nos exponían este concepto, me pareció tremendamente interesante. Y bueno, él ha seguido martillándolo y creo que es algo que nosotros tenemos que entender muy bien. Entonces, ahora la siguiente pregunta es cómo hacemos para habilitar una organización ganadora en el mercado, qué es lo que nosotros podemos hacer. Y ahí entra un poco el motivo del curso y es poderles compartir a ustedes algunos conceptos financieros que si por acá hay algún financiero, pues se le van a hacer un poco fáciles, pero no son tan sencillos para los que no somos financieros. Digo, yo en algún momento fui financiero y los estudié y los aprendí y ahora no soy financiero, pero pues tengo la fortuna de haber tenido estos conceptos y me han servido y me han sido muy útiles en mi rol como HRBP y como socio del negocio. Entonces, primero lo que les quiero decir es, en este cambio de mindset tenemos que entender que no podemos ser un back office transaccional. O sea, si nosotros simplemente lo que esperan de nosotros nuestros socios y las áreas core es que les demos un servicio transaccional de hiring, de contratar, de despedir a la gente que hay que despedir, de pagar las nóminas, y ya, ¿no? Y de, mira, ponme acá una estructura, contrátame la gente, pues no va a funcionar, es decir, no vamos a ser el socio estratégico de negocio que requiere la organización para que habilitemos una organización ganadora. Eh, por eso necesitamos entender el negocio y los drivers de valor y nos vamos a meter un poquito ahorita a entender qué son los drivers de valor y qué es lo que genera valor económico, valor financiero a un negocio. Y requerimos obviamente estar al tanto de la situación del negocio y cuáles son esas necesidades que tienen las áreas core, no para hacer lo que ellos dicen, porque muchas veces quieren que en recursos humanos hagamos solo lo que ellos dicen. Nos pasa mucho, pero hay que tener la capacidad de tener las discusiones de hasta dónde lo que ellos nos están pidiendo sí es, porque igual nosotros administramos recursos y nosotros también tenemos que hacerlo de la mejor manera, tratar de sacarle el máximo provecho a los recursos que administramos y obviamente hacerlo de la manera más efectiva, eficiente, eficaz. Y en ese sentido somos corresponsables de construir la estrategia desde nuestra área de expertise, o sea, no podemos ser simplemente los que hacemos la nómina y los que contratamos a la gente, no, tenemos que meternos a fondo, entender el negocio y cuáles son esos drivers de valor. Y ahí vamos a ir, miren, este es otro tema que yo desde la perspectiva anterior y desde mi background un poco financiero, creo que entiendo y comparto mucho con la gente que trabaja conmigo en recursos humanos, y es que un negocio tiene muchos stakeholders, pero siempre los dos primeros nos encantan recursos humanos, es decir, primero la gente, y yo no es que no esté de acuerdo en que la importancia de la gente es fundamental para el éxito de un negocio, pero seamos honestos, primero no está la gente. Primero, desde el punto de vista de un negocio, pues están los accionistas y los clientes. Porque si los clientes no están satisfechos y no les gusta la propuesta de valor de la compañía, pues no nos van a comprar. Y si no nos van a comprar, no estamos habilitando una organización ganadora en el mercado. Y luego están los accionistas. Si los accionistas no están satisfechos con el retorno o ese retorno no es suficiente, pues lo que van a hacer es que nos van a quitar los recursos. Y si nos quedamos sin recursos que vengan de las ventas o si nos quedamos sin el apoyo de los accionistas y después de la dirección, que obviamente depende de los accionistas, pues no vamos a poder hacer nada por los empleados. Entonces esto creo que es algo que tenemos que entender muy bien y es, entendamos que nuestros jefes
están muy pendientes de tener contentos a los clientes y a los accionistas, y nosotros tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para apoyarlos en eso, pero obviamente hay que después decirles que no se queden ahí, hay que darle un retorno porque luego si los empleados no están bien, pues esto no va a ser sostenible. ¿Estamos de acuerdo? Pero tengamos eso en cuenta. De hecho, les confieso, nosotros recientemente en la compañía en la que trabajo teníamos uno de esos principios que decía primero la gente, y un profundo debate de reflexión en la reconstrucción de nuestros principios fue decir primero el cliente. Y tuvimos unas discusiones muy interesantes de eso. Y después dimos, claro, los empleados y nuestra gente en el centro, pero primero el cliente, porque es una discusión profunda que a veces no nos gusta dar. Pero la realidad es que primero tiene que estar que la organización gane en el negocio. Y entonces, pues ya dicho eso, si nosotros tenemos que producir valor para los accionistas, pues hay que entender, y acá hay algunos dibujitos un poco técnicos, pero ya se los voy a explicar. No vamos a entrar obviamente al detalle de toda la matemática, pero sí les quiero contar cómo funciona un poco la percepción o cómo funciona, sí, la percepción de valor de un negocio. ¿Cuánto vale un negocio? Si uno fuera a comprar una compañía y cuando hay fusiones, cuando hay adquisiciones, cuando alguien se interesa en el valor de una compañía, y esto en el fondo es el valor intrínseco que de alguna manera determina el valor de las acciones de la compañía, está marcado por la generación de flujo de caja, ¿sí? O sea, de cuánto dinero es capaz de producir un negocio. Entonces, a los financieros nos encanta pintar estas lineecitas de tiempo. Entonces, cada numerito es un año, los próximos años que vienen. Aquí pinté 8 y después pueden ser hasta n, en realidad es hasta el infinito. O sea, no esperamos que el negocio dure 100 años, que dure 200. Entonces, en cada uno de esos años se va a producir un flujo de dinero. Y ese flujo de dinero es lo que ustedes ven aquí con una flechita. Hay rojitos, que quiere decir que no produjo dinero, al contrario, necesitó dinero el negocio, eso no le gusta a los accionistas. Los accionistas lo que quieren es que siempre produzca dinero, ¿cierto? No que les toque inyectar dinero al negocio. Pero bueno, esta es la realidad del negocio. Tiene flujos positivos, tiene flujos negativos. Y después, si se acuerdan, algunos de ustedes estudiaron algo de matemáticas financieras, los que no, no importa, lo que se hace es traer a valor presente cada uno de esos flujos. Y traer a valor presente significa un concepto financiero muy básico, y se los voy a explicar así. Es si ustedes tuvieran hoy, y pongamos de ejemplo Venezuela, que por ejemplo fue un país desafortunadamente con una inflación muy grande, si ustedes tenían hace 20 años 1.000.000 de bolívares, pues quizás era algo de dinero, ¿no? Y si lo hubieran dejado guardado en el tiempo y tuvieran hoy ese mismo 1.000.000 de bolívares debajo del colchón, pues ya no vale lo mismo, ¿cierto? O sea, el dinero pierde valor en el tiempo, ¿cierto? Entonces el dinero, entre más pronto lo tengas, más vale; entre más lejos esté en el tiempo, menos vale. Ese es, digamos, el primer concepto. Y el segundo concepto importante de entender el valor del dinero en el tiempo es cuando tú tienes dinero, pues obviamente tú tienes la opción de ponerlo a rentar, o comprando acciones en los fondos de inversión, o lo pones y simplemente compras un certificado de depósito, o lo pones en una de estas cuentas de los bancos que te van dando algún rendimiento. Y entonces ese rendimiento, esa tasa de rendimiento que nos dan los bancos, no sé si han visto ahora, dice, ponme aquí las cuentas y te doy como un 10%. Bueno, me ha llamado mucho la atención porque tienen tasas muy atractivas, no lo he explorado yo mismo, pero son tasas muy atractivas, ¿no? Entonces, eso que las accionistas tienen, pues son posibilidades de inversión donde ellos pueden poner su dinero, ¿cierto? Y entonces, lo que esperan es que si ponen su dinero en el negocio donde nosotros estamos, en vez de ponerlo en esas otras opciones, pues es porque este tiene que ser más rentable. O sea, tiene que dejar unas tasas de interés, que es esta ahí, que está acá, es las tasas de interés, es el rendimiento. Pues esa tasa de interés, ese rendimiento, que es su costo de oportunidad, o sea, donde ellos podrían invertir. Si al final nosotros damos una tasa mejor que la que da el mercado, que la que ellos pueden dar, pues vamos a generar valor para el accionista, ¿cierto?
Entonces, bueno, solo fíjense en esto, lo que hacemos es cada uno de estos flujos traerlos a valor presente. Y entonces el concepto básico es, entre más cerca se genere el dinero y entre más dinero generemos como negocio, pues más va a valer el negocio. Así de simple, ¿va? Bueno, y alguien me dice, bueno, entonces, listo, ya, pero ¿cómo sé yo cuánto dinero genera el negocio? Eso no está tan fácil. Intuitivamente pensamos, oye, pues si entre más se venda, entre menos se gaste, ¿no? O sea, había hace muchos años un director de una compañía en la que yo trabajaba que decía, este negocio es muy fácil, hay que vender más y gastar menos. Y pues sí, ¿no? Esa es la realidad, hay que vender más y gastar menos. Este, eh, todo parte del estado de resultados. Entonces, nosotros, y hay unos conceptos que siempre lo oímos hablar a los financieros que dicen el EBITDA. Y luego yo me volteo con mis compañeros de recursos humanos y les debo confesar que la mitad casi nunca sabe qué es el EBITDA. Y eso no está mal, porque la mayoría no hemos estudiado para esto ni necesariamente hemos hecho la preparación, pero sí, si ya queremos crecer dentro de las organizaciones y tener eh, eh, posiciones directivas, tenemos que entrar a entender pues este tipo de conceptos financieros. Entonces, miren, ¿cómo se construye el EBITDA? Básicamente parte del estado de resultados. Y acuérdense que el estado de resultados, este es un estado de resultados, ojo, que es de una compañía industrial, porque los bancos tienen un estado de resultados completamente diferente. Y si estás en una compañía de seguros, el estado de resultados es completamente diferente. Y una comercializadora es muy parecido, pero tiene algunas pequeñas diferencias. Pero bueno, vamos a hacer el de una compañía industrial, que creo que es el más básico, el que casi todos conocemos. Y yo sí les invitaría, si trabajan en una organización de este tipo, del sector financiero, que son los que suelen tener ¿cómo se llaman? Estados financieros un poco diferentes y atípicos frente al resto de las compañías, pues que se metan y entiendan cómo funciona un estado de resultados dentro de este tipo de compañías. Pero no, siempre partimos de los ingresos por ventas, ¿m? Y se le resta el costo de ventas. Ya entonces me dice, ¿qué es el costo de ventas? ¿Cuál es la diferencia entre el costo de ventas y el gasto de ventas? El costo de ventas es lo que cuesta el producto que tú estás vendiendo. Entonces, en mi caso, que nosotros vendemos Coca-Cola, pues en el costo de ventas está el costo del empaque, de la etiqueta, del agua con el que se embotella, del jarabe, del azúcar, los edulcorantes, del gas carbónico, en fin, ¿sí? Entonces todo eso hace un refresco, hace la soda. Todo eso es costo de ventas. Y el gasto de ventas, pues es ya lo que me cuestan los camiones que ustedes ven repartiendo ahí en las tiendas, en los changarros todos los días, la gente que está en esos camiones, el costo laboral de esa gente, ¿sí? ¿Sí me va a entender? Entonces los gastos de distribución, los vendedores, los gastos de marketing, eso no es costo de ventas, es gasto de ventas. Entonces la diferencia entre costo y gasto es esa básicamente. Costo es lo que entra al producto, gasto es todo lo que yo hago alrededor para lograr los resultados. Bueno, y bueno, gastos de administración normalmente estos son más fáciles, ahí entramos nosotros casi siempre. Y esto nos da la utilidad de operación. Esta utilidad de operación es justamente el EBIT, ¿sí? EBIT, que no es el EBITDA. El EBITDA después, ya les voy a decir que es el EBITDA, pero este es el EBIT. ¿Y por qué se llama EBIT? Porque se llama Earnings Before Interest and Taxes, que los intereses y los impuestos pues vienen después para llegar a a la utilidad neta. En esto no nos vamos a meter porque estos son temas muy financieros, ¿cierto? Que tienen que ver mucho con la estructura de financiación que los directores financieros y los CFOs deciden en conjunto obviamente con los accionistas tomar para que el negocio ande. Pero aquí nosotros nos vamos a concentrar de aquí para atrás, ¿vale? Bueno, y para allá el flujo de caja, partimos de esa utilidad de operación que se llama EBIT y le vamos a sumar dos cosas que muchas veces no sabemos bien qué son, las depreciaciones y las amortizaciones. Entonces, una depreciación es que es cuando yo compro un activo, en nuestro caso los camiones, pero si otros pueden ser los equipos de cómputo o las máquinas industriales con que se fabrica, o los bienes raíces donde tengo las tiendas o donde tengo las sucursales, todo eso son activos, ¿sí? Entonces, cuando compramos eso se tiene que depreciar, quiere decir que en el estado financiero yo le voy quitando un poquito de valor a ese activo todos los años y digo que me lo estoy gastando, como que me estoy gastando el activo,
¿cierto? Entonces compré un carro, por ejemplo, un coche. Entonces ese coche tiene un valor y yo estimo que en 10 años el coche ya no va a servir. Entonces cada año le quito 10% del valor al coche y lo llevo al gasto como que me estoy gastando el coche. ¿Sí? Así funcionan las depreciaciones. Eh, ¿Qué pasa? Que eso desde el punto de vista financiero no importa, porque pues yo cuando pago el coche es cuando se genera la caja. Entonces, pues tengo que sumarle esto porque esta depreciación, ese gasto que yo estoy haciendo del coche no es caja, no es dinero. Eso ya me lo gasté hace un tiempo, pero ahorita, o sea, ya lo pagué, ya se fue en la caja. Ahorita no es caja, entonces lo vuelvo a sumar, ¿cierto? Esas depreciaciones probablemente están aquí si es maquinaria industrial en el costo de ventas y están aquí en los gastos de ventas si son, por ejemplo, los coches de distribución o las sucursales. Entonces, esas depreciaciones toca volverlas a sumar, sacarlas de los gastos, estaban aquí metidos, las ponemos aquí y entonces vuelvo y las sumo porque eso es caja que sí estoy generando. Y amortizaciones, esas son más pequeñitas, normalmente es cuando yo pago algún gasto por anticipado, que en muchas empresas se pagan por anticipado, yo pago ya, vamos a hacer de cuenta que pago ya la energía de todo el año a la compañía de energía. Y pues bueno, cada año me voy gastando un poco, entonces voy amortizando ese gasto que pagué por anticipado, pero pues en realidad en el momento en que lo pagué, pues fue al principio del año. Entonces, como ya lo pagué al principio del año, pues lo tengo que poner acá. Bueno, eso es lo que llaman el EBITDA, ¿ok? EBITDA es la utilidad de operación, pero lo tengo que sumar esos gastos que por acá ya había descontado, pero que en realidad no son salida de dinero. Bueno. Y entonces el EBITDA es casi el principal indicador que nos dice cuánto dinero está generando el negocio por su operación, ¿sí? Y es la caja. Me imagino que le han oído a los financieros decir cash is king, ¿sí? El cash es el rey porque, pues ya vimos en la diapositiva anterior que el valor del negocio está determinado por cuánta caja puede generar el negocio y entre más rápido, mejor. Bueno. Después vienen dos cosas que se llaman, una cosa que se llama el cambios en el capital de trabajo, ese también se los voy a explicar más despacito, y luego hay uno que se llama inversiones de capital, que también lo oímos decir muchas veces a los financieros, el CAPEX, que quiere decir Capital Expenditures, pero son las inversiones de capital. O sea, aquí sí cuando compro el coche, cuando compro la maquinaria, cuando compro el edificio, cuando compro los equipos de cómputo, aquí sí se descuentan, pero en ese momento, en ese año en que lo compro, porque eso sí es utilización de dinero, utilización de caja. Y bueno, y por último, los impuestos pagados, cuando se pagan, eso nos da el flujo de caja libre de operación. Y este flujo de caja libre operacional, me voy a regresar un momentito, es cada una de estas Fs. ¿Vieron? Cada una de estas Fs son estos. Pero bueno, nosotros normalmente nos concentramos mucho acá, en el mes a mes, en el EBITDA. Y a veces descuidamos los cambios en el capital de trabajo y las inversiones de capital también. Todas son importantes. Bueno, vamos a entrar al capital de trabajo. El capital de trabajo es un concepto dentro del balance general de las compañías. Tenemos que tomar los activos corrientes. ¿Qué son los activos corrientes? Son los activos que se usan en el corto plazo, ¿sí? Y que requiere el negocio en el corto plazo. Es casi que todo eso que es diferente de los equipos, de la maquinaria, de justo todo lo que les dije ahorita que se deprecia en el tiempo. Entonces aquí básicamente están la caja, caja se refiere a lo que hay en dinero en efectivo, pues el efectivo, los bancos, las inversiones de corto plazo, esas que yo pongo simplemente a rentar mientras atiendo el flujo de caja del negocio. Obviamente los inventarios, esto sí que es importante en compañías industriales. Si yo tengo demasiados inventarios para poquitas ventas, pues tengo mucho dinero ahí invertido, mucho dinero. Y pues eso es utilización de efectivo, ¿cierto? Que si yo no tuviera tanto inventario, pues podría liberar esos recursos. Obvio, las cuentas por cobrar. Esta sí que es interesante en el capital de trabajo y me voy a regresar para acá, porque muchas veces la gente de ventas nos dice, es que hay que vender. Y sí, seguramente si vendes, generas más EBIT y por ende generas más EBITDA. Pero luego si no te pagan, ¿cierto? Si no te pagan, te queda todo esto en cuentas por cobrar y entonces el capital de trabajo crece
Y cuando el capital de trabajo crece, pues entonces se reduce el flujo de caja libre. ¿Sí? Bien interesante eso. Entonces, de nada nos sirve vender mucho a clientes que no nos pagan. Bueno, son cositas que suenan un poco intuitivas, pero ya cuando las ves en el estado financiero y cómo eso afecta el pago de la generación de flujo de caja, pues se ve muy interesante y muy lógico decir, pues esto no va a generar valor para el negocio ni para los accionistas, ¿no? Eh, y obvio los gastos por amortizar, ¿se acuerdan que les dije sumamos las amortizaciones? Bueno, aquí van a haber unos gastos que todavía no se han amortizado, entonces esos fueron utilizaciones de efectivo. Y el capital de trabajo, entonces, es sumar los activos corrientes y restar los pasivos corrientes. ¿Qué son los pasivos corrientes? Las cuentas por pagar, o sea, lo que el negocio tiene que pagarle a los proveedores, las provisiones laborales, esas las conocemos a veces mucho, ¿no? La provisión del aguinaldo, bueno, si hay gente de otros países o de las primas de antigüedad, o de las primas de servicio, o de en fin, de todos esos pagos de las cesantías, bueno, en diferentes países hay diferentes tipos de prestaciones, pero prácticamente en todos hay un doceavo mes, un treceavo mes, perdón, un catorceavo mes o ese tipo de prestaciones adicionales y esas durante el año se tienen que ir provisionando y son deudas reales que tenemos con los empleados, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el empleado se va, se lo tengo que pagar. O sea, esa es una deuda real. Si él se va en su finiquito, en su liquidación, se lo tengo que pagar. Entonces, eso no es, eso realmente consume recursos porque es una deuda real. ¿Sí? Obvio, los impuestos por pagar también. Entonces, el capital de trabajo son los activos corrientes menos los pasivos corrientes, ¿cierto? Y entre más pequeñito el capital de trabajo, quiere decir que menos dinero, menos caja estamos invirtiendo digamos, en este activo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es importante aquí? Que el capital de trabajo en lo posible no crezca o incluso que decrezca, ¿sí? Si el capital de trabajo decrece, esto va a ser positivo. ¿Mm? Si el capital de trabajo crece, esto va a ser negativo, ¿va? Y va a hacer que el flujo de caja libre sea más grande o más chiquitito. Bueno, y luego dicen, bueno, ¿y todo esto para qué? Yo que tengo que ver ahí como recursos humanos, ¿cierto? No me voy a meter al costo de capital, este es un concepto bien interesante, en los temas financieros, pero es quizás donde nosotros desde el área de recursos humanos no tenemos mayor injerencia. Claro que podemos tenerla porque en todo en el negocio podemos tener injerencia, pero en realidad la mayoría de las veces en esto es donde menos intervenimos. Entonces no me voy a meter al detalle de y probablemente más adelante o en una clase de más tiempo, más profunda, lo podamos explorar. No voy a decirles nomás que el WACC, que muchas veces lo oyen hablar, es el Weighted Average Cost of Capital y que está compuesto por dos cosas, como qué tan caro nos cobran los bancos cuando les pedimos dinero prestado y qué tan buenas son las inversiones que pueden hacer los accionistas por fuera de mi negocio, lo que les expliqué al principio, al mismo nivel de riesgo. Y entonces, si eso es así, pues van a preferir irse a otro lado o se van a quedar conmigo. Entonces, nosotros tenemos que tratar de que sea nuestra generación mejor que lo que podrían conseguir afuera. Y miren, aquí ya, pues para dejarlo bien clarito, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues empezar a ver ¿cómo hago para vender más? Como decía el director que yo les decía ahorita, ¿cómo hago para que me cueste menos los productos? ¿Cómo hago para que gastemos menos? Y entonces, ¿cómo hago para que la utilidad sea más alta? ¿Cómo le hacemos para que los impuestos sean más bajitos? No, me estoy yendo por acá. ¿Cómo le hago para que el capital de trabajo sea más pequeñito, que la gente utilice bien los inventarios, que cobren rápido, ¿cierto? A los proveedores, bueno, ahí hay una discusión que yo he tenido siempre con los financieros porque la matemática pura dice que entre menos yo les pague a los proveedores, tanto mejor, porque pues va a ser que los cambios en el capital de trabajo generen un valor positivo para la generación de caja. Solo que esto siempre, no pagarle a los proveedores a tiempo, tiene un costo oculto aquí, en la tasa de financiación que los proveedores nos hacen, porque se dan cuenta y nos cobran más caro. Pero bueno, esas son discusiones más profundas. Este, entonces, y luego, ¿cómo hacemos para que todo lo que sean los activos se utilicen lo menos posible y que los pasivos se utilicen lo más posible? Y que el CAPEX que tengamos que meter sea lo más bajito posible. Entonces ya empezamos a pensar como financieros, ¿cierto?
de invertir lo menos posible, generar el máximo de caja, pero obvio, tenemos que hacerlo responsablemente, ¿no? Con un criterio de sostenibilidad del negocio. Y esto lo digo, me acuerdo mucho, recién salí yo de la universidad, me fui donde un jefe y le presenté un proyecto, y era un proyecto de crecimiento, con unos esquemas de pago variable, cuando yo trabajaba en compensaciones, y uno de los conceptos, le puse un criterio de decir, vamos a tratar de gastar lo menos posible. Y me regañó y me dijo, pues está bien fácil, si tú no quieres gastar, cierra el negocio y ya, no gastas nada. Entonces, y claro, a mí me dice clic ahí, o sea, no se trata de no gastar, se trata de gastar responsablemente, ¿ok? De generar la mayor cantidad de beneficios a partir del uso de los recursos que hacemos. Entonces, bueno, estos son los conceptos básicos, pero ya saliéndonos un poquito del estado de resultados y saliéndonos ya del concepto financiero, pues tenemos ya es que empezar a pensar, ok, ya que ya entiendo los drivers de valor, ya que ya entiendo que tengo que vender más, que gastar menos, que invertir poquito, que liberar inventario, ¿cierto? Que cobrar rápido, todas estas cosas. Ahora sí, ¿qué puedo hacer yo? ¿Dónde está el problema del negocio? ¿Qué le está doliendo al negocio? ¿Le están doliendo las ventas? ¿Le están doliendo los cobros? ¿Le están doliendo los inventarios? ¿Le está doliendo todo? ¿Cierto? Y entonces ahí sí, ¿yo qué hago desde mis diferentes áreas de expertise, sea compensaciones, sea incentivos, sea estructuras organizacionales, sea los programas de capacitación y entrenamiento? ¿Cómo habilito a la organización para que logre todo esto? ¿No? Entonces, y empecemos a tener discusiones con el core del negocio. ¿Qué puedo hacer yo para ayudarte a conectar mejor con los clientes? Para que podamos mejorar la propuesta de valor. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta en tu estructura organizacional? ¿Qué te faltan tus incentivos para que se dé un mejor servicio al cliente? ¿Qué te falta en capacitación para que se aceleren los ciclos de innovación, ¿cierto? Para que se implementen las nuevas tecnologías de forma más ágil. Y si yo tengo estas discusiones, ya estoy entrando a tener discusiones de negocio, porque estamos hablando el mismo lenguaje que espera el negocio. Y les insisto, si logramos todo esto, y es un poco lo que yo los invito, a no hablemos tanto de hay que capacitar a la gente, pues sí, hay que capacitar a la gente, no, no hay que capacitar a la gente. ¿Qué le falta a la gente en capacitación para lograr qué? ¿Me entienden? Ese es un poco el cambio que yo los invito a hacer en los diálogos y si al final no hay un dolor específico, pues no hay que meter la capacitación con calza. No es necesario. Si no hace falta, no hace falta. No pasa nada. Los negocios siempre tienen necesidades, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar cuáles son donde nosotros de verdad podemos apalancar más esa generación de valor, ¿sí? Mirar contingencias, riesgos, en fin, todos los retos del entorno. Y yo los invito a que tengan este tipo de preguntas para ustedes mismos, para sus equipos y para obviamente sus clientes de las áreas core. Y es, ¿qué resultados estamos esperando? ¿Qué resultados estamos obteniendo? ¿Sí estamos preparados para enfrentar esos retos que se vienen? ¿Estamos preparados para enfrentar la competencia? La gente está preparada, está montada en el bus, en el camión, como, como le digan, es decir, tienen la camiseta puesta o no para hacerlo, porque si no, imagínense, como decía un jefe que yo tengo, imagínense que un vendedor saliera todas las mañanas diciendo, no, hoy sí va a estar muy difícil vender. O sea, ¿cuánto va a vender ese señor? ¿No? Este, entonces, ¿cómo hacemos para que la gente salga energizada? Porque eso va a hacer que las ventas crezcan. Y entonces esa es la pregunta, ¿estamos haciendo lo correcto para alcanzar los resultados en el corto plazo? ¿Nos estamos preparando en el largo plazo? Y ahí es donde yo les digo, hay que diferenciar muy bien el corto del largo plazo. Muchas veces me dicen, bueno, entonces, ¿cuánto es el ROI de la capacitación? Y yo les pregunto, sáquenle el ROI a todo el proyecto, porque es que los ROIs, el resultado, el Return on Investment, se mide por proyecto y la capacitación no puede ser un proyecto aislado. La capacitación tiene que ser parte, tiene que ser un habilitador de un plan de negocio. Entonces, sáquenle el ROI al plan de negocio. Y si no están convencidos de que la capacitación hace falta en ese plan de negocio, pues no la hagan, ¿no? Esa es la primera discusión que tenemos que hacer. ¿Es necesaria? Sí, hagámosla. Y entonces le sacamos el ROI a todo el proyecto. Por ejemplo, yo voy a montar unas líneas nuevas de producción. ¿Les parece que tengo que capacitar a los operarios en que las manejen o no? Pues obvio, ¿no? Pues si no las van a dañar o no van a producir. Y entonces imagínense cuánto invertí en CAPEX para después no capacitar a la gente.
¿Le mido el ROI a la capacitación o le mido el ROI a cuánto fue el proyecto de instalación de la línea y cuánto volumen incremental me va a generar? ¿Me hago entender? Eh, entonces, bueno, esta es un poco la invitación y en últimas, pues la pregunta de fondo es qué necesitamos hacer en recursos humanos para alcanzar los resultados que el negocio espera. Porque si lo logramos, créanme que va a haber un retorno después de ese dinero en todas las cosas adicionales que queremos hacer, porque vamos a estar conectados con el negocio. Y ya por último, sé y he tenido compañeros, colegas que me dicen, bueno, es que aunque el negocio vaya bien, en mi compañía no invierten en la gente. Ahí sí los invito, replanteen el sitio donde están, porque una compañía que no cree en la gente no va a ser sostenible en el largo plazo. ¿Mm? Bueno, pues yo los quiero dejar aquí. No sé, Ana, si esta parte la quieres hacer tú, pero y si no, abrimos ya para algunas preguntas que ustedes tengan de Correcto. compartir Antes entre de las nosotros. Ujú. Exactamente. Antes de las preguntas, sesión y pregunta y respuesta, de verdad, gracias Juan Manuel por el contenido. Te cuento que no es mi área en sí, pero wow, de verdad que la información me gustó demasiado, el contenido, y hay cosas como tú dices, pues hay que hacerse esas preguntas y evaluarse, evaluar qué está sucediendo en el área que estamos. Pues en este caso, si es recursos humanos, pues evaluar como que el personal, en este caso, si, como dice, si se pone la cachucha, la gorra, está con la compañía, está pensando qué estamos haciendo para ellos, y como dices, pues viendo ese tema de la red, como digo, la red, yo le llamo retroalimentación en el sentido que si estamos alcanzando esos objetivos, ¿sabes? Y si yo consigo un talento, evalúo lo que está sucediendo dentro de mi área, o sea, es ponerle corazón a lo que estamos haciendo para que las cosas puedan marchar. Lo que veo todo así, pero de verdad que un contenido bien nutritivo. En este caso, este contenido también se puede ampliar un poco más en nuestros programas que vamos a tener próximamente. Tenemos el programa de recursos humanos como socio estratégico, que aquí podemos ampliar más la información. Este es un diplomado que está diseñado para líderes de recursos humanos que buscan evolucionar hacia el rol de Business Partner. Aprender a integrar las estrategias empresarial con la gestión del talento, herramientas prácticas para liderar transformaciones digital. Este programa combina metodología avanzada y una visión de liderazgo para impulsar el éxito y organizacional. Este diplomado empieza el próximo 23 de febrero. Si quieren ampliar más información sobre lo que vimos hoy, lo que escucharon hoy, pueden ingresar. Tengo aquí en línea también a mi compañera Alexandra. Ella es parte de la parte comercial también de la TAM Business School. Ella forma parte de que cualquier información que deseen pueden, ella está a la orden para aclarar cualquier duda o intriga que tenga o cualquier información que ustedes deseen a nivel de inscripción en este caso, pues. Eh, Sandra, ¿te encuentras? Ella estaba por acá en este ladito para conversar también, hablar un poquito, pero Sí, bueno, ¿sí? sí, Anita, por aquí estamos. Muchísimas gracias, primero que todo, a Juan Manuel. Excelente exposición, toda la información que nos comparte, realmente muy útil, igual que Ana. Trabajo en la parte de comercial, pero me pareció sumamente relevante toda la información y realmente de valor. Espero que cada uno de los, bueno, espero no, sé que cada uno de los participantes se lleve esta información y que le suma para el día a día y 100% aplicable. En este caso, al final de este espacio van a tener una encuesta. Si tienen alguna información en donde quieran profundizar, voy a estar atenta y el equipo va a estar pues atento para responder cualquier consulta. Muchísimas gracias por el pase y bueno, continuemos con la parte de las consultas que sé que deben haber algunas. Sí, correcto, Alexandra. Adelante, Juan Manuel. Bueno, nada, te cedemos este espacio aquí. Pueden hacer sus preguntas y respuestas, sus preguntas en este lado Sí, del pueden chat. abrir Pueden, alzar la manito, yo no veo las manitos, no sé si ustedes las ven, pero pueden abrir puedo el abrirlo. micrófono. O sea, es cero timidez. Pueden preguntar. Si no quieren hablar por este medio, pueden hacer sus preguntas por el Yo chat. tengo una duda. A Perdón, mi ver, dale. cámara no está funcionando por ahí, pero me ha parecido súper interesante la información que has dado, Juan Manuel.
Creo que es un reto hoy que recursos humanos maneje números. Hay compañías, digamos, multinacionales que sí te vienen formando y te vienen acompañando en ese proceso. Sin embargo, ¿cuál sería tu recomendación? Tú como financiero que trabajas en recursos humanos, ¿cómo podemos complementar esta formación? Yo algunas veces he pensado en una maestría en finanzas, pero me han dicho que estoy medio lejos, porque ¿para qué empezar algo más? ¿Cómo ves el futuro de los recursos humanos y qué recomendación nos darías desde el lugar que ocupas hoy? Bueno, yo sí, yo creo que hay que aprender de finanzas. No sé si una maestría quizás, pero por lo menos sí algunos cursos, ¿no? Algunos cursos de finanzas para no financieros, unos diplomados, sí, sí creo que son valiosos. Porque en una maestría quizás vas a llegar pues, a aprender de evaluación de empresas y portafolios de inversión o sea, hay muchas temáticas que quizás no vas a necesitar tan profundas en recursos humanos, pero sí creo que un curso de finanzas para no financieros nunca sobra. Y sí, soy un convencido que si uno quiere llegar a posiciones directivas, tiene que entender de finanzas, no, no hay opción, ¿no? Igual que tiene que entender de recursos humanos. O sea, yo era financiero y me metí al mundo de recursos humanos por la misma convicción. Si no entiendes cómo motivar a la gente, bueno, la gente se motiva sola, ¿no? Más bien cómo crear los entornos correctos para que la gente se motive, para que esté contenta, para que quiera eh, lograr los resultados, pues no lo vas a sacar solo con los números. Igual nos pasa a nosotros, digo, esto para nosotros pues es lo que vivimos al día a día, pero si no entendemos el negocio y los números, tampoco vamos a poder generar valor desde nuestras posiciones de dirección. Entonces, pues yo sí te invito a que si te llama la atención y te gusta el tema, de pronto un diplomado que sea de calidad puede ayudarte. Te agradezco mucho. Ujú. Muy bien, ¿quién más, chicos? No sean tímidos, pueden escribir o pueden hablar. Buenas tardes. Primero que Hola, todo, Paz. comentarle a tu persona la excelente definición de la manera como lo explica, ¿verdad? Me parece que estoy en una clase de la universidad, la verdad, pero sobre todo su lenguaje es puro de recursos humanos. Según escucho, usted es financiero, pero se nota claramente que tiene mucha visión sobre el área de recursos humanos. Básicamente mi pregunta es, ¿cómo cambiar el rol en el Departamento de Recursos Humanos cuando estamos acostumbrados justamente a lo que usted dijo? A ver planes de capacitación, a ver temas de contrataciones y etcétera, ¿verdad? Cuando no debería de ser ese el rol que nosotros deberíamos de tener. ¿Cómo hacer para que en una compañía nos puedan ver justamente como ese socio estratégico? Sé que ya dijo que buscáramos, que revisáramos si estábamos en la compañía correcta, pero ¿cuál otra medida pudiera ser? Mira, yo creo que, o sea, para desarrollar competencias un poco así hard, como decimos en los recursos humanos, nosotros tenemos unas áreas más hard y unas áreas más soft, ¿no? Y para aclararte, no, yo fui financiero hasta el 2003, o sea, del 2003 al 2026 llevo 23 años en recursos humanos. Pero pues no pierdo el gusto por los temas financieros, me encantan y los sigo disfrutando mucho. Mm, en las áreas hard un poco, para desarrollar competencias creo que sirve mucho entender bien la nómina, entender el costo laboral, hacer los presupuestos de gastos, hacer los presupuestos de costos, el control de las plantillas organizacionales, saber cuánta gente va a contratar. Me hago entender todo este tema de salario, son áreas que te ayudan a desarrollar muchas competencias. La nómina, casualmente, yo una vez con unos amigos, con unos compañeros que estábamos en un grupo de directores de recursos humanos, hicimos una mini encuesta entre nosotros. ¿Cuál es el área que más les gusta de recursos humanos? Y bueno, ganó talento, la que más nos gusta. Y la que menos nos gusta, y adivinen cuál ganó. Nómina. Sí, es la que menos nos gusta. Pero esa es la que nos va a ayudar más a desarrollar competencias de entender temas de proceso, temas de números, ¿cierto? Porque al final el costo laboral es donde nosotros más podemos impactar. ¿No? ¿Y cómo lo impactamos? Bueno, hay organizaciones, y eso también hay que entender dentro del giro del negocio, hay organizaciones donde el costo laboral realmente no es importante, ¿no? Si tú estás en una compañía, no sé,
bueno, por ejemplo, yo cuando estuve en 3M, no voy a decir que no es importante no gastar, obvio, no, pero no, lo más relevante no era tanto el costo laboral, sino tener la gente correcta y que, porque la mayoría de la compañía eran vendedores y eran vendedores con un alto grado de capacitación y para desarrollar soluciones para los clientes, pues te gastabas mucho tiempo y mucho dinero en capacitarlos y entonces lo que nos preocupaba más era que se fueran, la rotación, ¿sí? Porque se van y otra vez volver a capacitar a alguien y puedes perder clientes y puedes perder, ¿me entiendes? Entonces, mientras que, por ejemplo, en Coca-Cola, que estoy yo, es un negocio intensivo en mano de obra. Entonces, si yo estoy pensando en qué valor me genera la gente entre SEMA, pues tengo que pagarle muy bien, ¿cierto? Y tengo que asegurarme que están contentos y que están capacitados y que tienen líneas de carrera y que tengo un esquema de pago que sí los mueve. Bueno, aquí tengo que cuidar mucho en Coca-Cola la estructura organizacional y decir, oye, meter 10 además, ya vieron ahí, tenemos 40.000 personas, pero en las épocas pico, fácil, si abrimos la llave, se pueden contratar 2.000 o 3.000 de un mes para otro. Y dices, esto se nos va a disparar el costo de una manera increíble, cuidado. Entonces, tener esas llaves bien amarradas y tener las discusiones, porque obviamente nuestra gente de ventas, pues en el afán de vender, pues entre más recursos les des mejor, ¿no? Entonces tienes que lograr el balance de decir, oye, ¿cómo hago? Porque para entender hasta dónde sí abro la llave y hasta dónde no. Eh, bueno, también entendiendo dentro de las estructuras organizacionales, pues los roles, ¿no? Digamos, quién tiene qué responsabilidades, pues tú puedes entender también un poco sus motivadores y todos estos temas y como dijeron en alguno de lo que pusimos ahí, la objetividad para ayudarles a tomar la mejor decisión. Entonces, claro que tenemos un rol ahí financiero. Ahora, si eso depende también mucho en tu estructura organizacional, si tú no controlas la estructura organizacional, si tú no controlas el costo laboral, si tú no controlas los salarios, si no controlas las nóminas, pues te están dejando casi que solo las actividades transaccionales. Entonces hay que replantear la estructura de recursos humanos, ¿sí? Esas compañías donde la nómina está en el área financiera, ¿cierto? Donde los salarios los asignan los jefes de cada área, donde la estructura organizacional la decide cada director de negocios. Bueno, ¿dónde estás tú interviniendo en las palancas de valor del negocio? ¿No? Ya no te queda sino talento. Y siempre he pensado que las principales palancas de corto plazo son la compensación variable, la capacitación y el entrenamiento y las estructuras organizacionales. Digamos, eso es lo que yo he recogido de mi experiencia. Y las de largo plazo, las que crean sustentabilidad, pues son más bien todos los temas de talento y cultura. ¿Sí? Pero si te quedas solo con talento y cultura y no tienes las de corto plazo, mm, no va a ser tan fácil. Chévere, por Bueno, no acá sé si vi que contesté alzaron la bien. manita. ¿Ah? Muy Alzaron la amplio. manito por aquí. A Cecilia, que alzó la manito. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, gracias Juan Manuel por tus palabras, por tu capacitación muy buena. Yo soy financiera, también como vos he caído en talento humano por necesidad de números dentro de talento humano, ya voy casi unos 10 años en el área, pero ahora cuando leí tus primeras láminas, tus primeros slides, me di cuenta que la empresa en la que yo estoy, que es transporte de hidrocarburos por ducto, estamos en esa parte, en ese momento de la empresa que quieren recortar sueldos, compensaciones y capacitaciones y ciertos beneficios que antes tenía el trabajador. Y justamente el anterior fin de semana tuvimos un taller con los ejecutivos para ver cómo hacemos para seguir, porque son recursos limitados los que manejamos, no producimos como Coca-Cola, ¿no? Que produce su producto. Entonces, ¿qué consejo, qué palabras, qué me sugiere? ¿Cómo puedo convencer yo a unos ejecutivos que quieren cortar compensaciones y beneficios y capacitación, que eso es lo que más me llena de tristeza, porque creo yo que las empresas hacemos, las personas hacemos la empresa. Entonces Claro. yo me vi atada en ese taller porque
traté de convencerlo de que no es momento de recortar, sino más bien de invertir. Bueno, pero esa discusión estratégica está bien interesante. Digo, no, no tendría todos los elementos para darte, ¿cierto? Lo que te puedo decir es que a veces los negocios sí necesitan recortar. Eh, y bueno, bueno, empieza a pensar más bien en las implicaciones del sí recortar o del no recortar. Es más bien el concepto, el consejo que yo te puedo dar es, ¿qué pasa si recortamos compensaciones y salarios? Entonces, hay muchas aristas, ¿no? Desde lo laboral, qué nos puede pasar desde lo laboral, ¿no? ¿Vamos a tener conflictos laborales o no? ¿Nos pueden hacer un paro o no? Y si nos paran, ¿cuánto cuesta un paro? No, imagínate, ¿cuánto cuesta un paro laboral? Entonces nos puede salir más caro, así como dicen el collar que el perro. Este, o no, mira, se puede hacer bien, lo podemos hacer, legalmente tenemos cómo hacerlo, y luego viene la otra parte, y eso cómo está contra el mercado. O sea, hay que analizar todas las aristas, entonces competitividad salarial. Y si voy a quedar muy bajito, entonces van a rotar, y si rotan, pues ya no voy a poder transportar o no voy a poder hacer el mantenimiento a los... Un poco creo que lo que te tienes que meter es no tanto en convencer por la gente, sino desde la perspectiva del negocio, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las implicaciones de cada una de esas decisiones y cómo pueden afectar el negocio? Y tener esa discusión estratégica y al final, si nos convencemos que, mira, si le bajo la compensación, no voy a perder tanta competitividad, lo puedo manejar desde el área laboral, y la verdad es que estamos más caros que la competencia porque nuestro costo laboral es muy alto, hace sentido bajarlo, pues tú misma te vas a convencer. ¿Sí me hago entender? Y si no al Sí. revés, ellos se van a convencer, van a decir, tienes razón, nos van a parar o voy a perder la gente en 3 meses y pues me va a salir peor. Pero la discusión debería ser de negocios, lo que yo creo que te puedo invitar. Muchas gracias. José, Una última pregunta acá de José. Hola Juan Manuel, y un gusto estar aquí compartiendo con todos ustedes. Hace aproximadamente 15 años tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que estaba implementando el modelo de HR Business Partner y tenía un componente muy fuerte justamente de finanzas, porque ser un aliado estratégico o un socio estratégico tenía que ver con ese conocimiento, ¿no? 15 años después sigo batallando de alguna forma u otra por, como este mantra que dice, ¿no? Quiero ser un socio estratégico del negocio. Esto es algo curioso porque entre los caminos que lleva el área de gestión humana, yo tengo todos esos años en gestión humana, ¿no? Voy entendiendo que las áreas más estratégicas en las compañías top vienen siendo cultura, talento, desarrollo organizacional, incluso esta comunicación interna. Pero ¿existe alguna manera o hay evidencias de compañías que logren realmente valorar un activo, digamos un activo intangible, así como hay patentes, así como hay marcas comerciales? La cultura se ha convertido en un activo intangible con un valor dentro de un estado financiero o parte de la valorización de una empresa. a ver, estoy pensando en técnicas contables del General Accounting Principles. Créeme que Al menos tengo hasta donde tiempo lo yo en alcancé a eso estudiar, no, y sí. pero creo que se podría conceptualmente. Vamos a ver, esto es casi como cuando uno compra un negocio, ¿sí? Y esto es ya más profundo financiero, pero vamos a hacer de cuenta que tú tienes un negocio y compras otro, ¿cierto? Y el valor de los activos de ese negocio, que tú los pones en tu estado financiero, vale 100 pesos, pero tú pagaste 200 por ese negocio, porque así fue, si no, no te lo vendían y tú lo querías comprar, ¿no? Entonces tú metes eso, y eso son las fusiones en la parte, en las finanzas, metes esos activos en tu balance general, en tus estados financieros, y solo entran 100 y los otros 100 entran en una cosa que se llama goodwill, y ese goodwill después se amortiza. ¿Se acuerdan que les hablé de las amortizaciones ahorita? Entonces el goodwill se amortiza. ¿Qué quiere decir? Yo pagué 100 más, pero me voy a consumir ese gasto en 10 años, qué sé yo, el horizonte pues, que se haya definido según los principios contables. Entonces se va amortizando eso como un goodwill. Entonces quiero hacer un paralelismo aquí.
Si tú has hecho inversiones en cultura y haces inversiones extraordinarias en cultura y esperas que eso de alguna manera tenga unos rendimientos financieros hacia el futuro, ¿cierto? Podrías ponerlo como un gasto pagado por anticipado, como un goodwill de cultura, e irlo amortizando en el tiempo, pero irremediablemente va a ir al gasto, ¿sí? La realidad es que la mayoría de los negocios no hacemos eso, o sea, cuando invertimos en cultura se va al gasto de inmediato. No se me había ocurrido, ni he tenido nunca esa discusión de decir, bueno, invirtamos más y lo ponemos en el activo y diferimos el gasto. No, nunca he tenido esa discusión financiera, ni creo que me la compraran, pero conceptualmente podría funcionar de esa manera. Pero mira, irremediablemente va a ir al gasto. Entonces, este, creo que más bien, más que financieramente y que se involucre en un estado financiero, lo que sí creo es que en el largo plazo invertir en cultura paga, ¿cierto? Entonces, no va a crecer los activos, además que siempre crecer los activos tiene la desventaja de que después se va a convertir en gasto, ¿no? Porque se va a amortizar irremediablemente. Entonces, más que eso, tenemos que hacerlo por convicción y hacerlo por convicción porque va a generar sostenibilidad del negocio, ¿sí? Eh, la cultura tiene muchas aristas y entonces también tenemos que entender qué es lo que le duele a la cultura y en qué le metemos recursos, porque pues no es, no conozco a nadie que se levante por las mañanas y diga, hoy me acordé del propósito de la compañía y de la misión y voy más contento. Nadie hace eso. Son guías, ¿cierto? Pero hay cosas mucho más específicas que hay que trabajar en la cultura. Entonces hay que entender qué le duele al negocio en la cultura. Yo particularmente, y para compartirles la experiencia el año pasado y en estos años, he tenido muchos problemas de que hoy ante la fuerza de trabajo que tenemos en la organización, pues mucha es muy operativa y es gente de bajos recursos. Nosotros les pagamos bien y tenemos muy buenas prestaciones, pero aún así, pues son salarios cercanos a los salarios mínimos en muchos casos. Y desafortunadamente la sociedad en Latinoamérica ha perdido un poco la construcción de valores éticos. Entonces me roban mucho. Entonces tengo que trabajar en la construcción de valores éticos dentro de la compañía para que no me roben, porque me roban mucho. Imagínate, eso es trabajar en cultura. Y entonces ahí yo conecto la cultura con el negocio. Y hice un esfuerzo muy grande el año pasado de trabajar en valores éticos. ¿Por qué haces eso? Pues por el negocio. ¿Sí? Muy bien. Ya no tenemos más preguntas. Dale, muchísimas gracias, Juan Manuel. Si pasas la siguiente presentación, por favor. Queremos aquí darte... ¿Hay algo más que aquí? Yo no tengo nada más. No tengo más no, diapositivas. no continúas. No ¿No? tienes más ninguna. Entonces, en este caso, bueno, nada, tenía para también informarle, date tu certificación, tu diplomado por acompañarnos en esta masterclass, agradecida de verdad. Y bueno, nada, los invito para que nos sigan en nuestro sitio web, nuestras redes sociales. Próximamente, adicional de estos diplomados, Business Latam School, tenemos también nuestros Zoomings para este 2026 de compensaciones y beneficios. Y adicional tenemos el nuevo que vamos a salir con Celis Compensation. También vamos a estar en Ciudad de México, Guadalajara, en Monterrey, Querétaro. Vamos a estar en Miami, Panamá. Vamos a tener una gran gira durante este año. Y adicional, para el mes de marzo vamos a tener un grupo que va a estar yendo para Buenos Aires también, para la parte de recursos humanos, para los que se quieren ascender a directores de recursos humanos también. Entonces también están bienvenidos. Si desean más información, al culminar aquí lo que es el webinar, les va a llegar un link para que tienen la encuesta y si desean información, con muchísimo gusto los podemos atender. De verdad, muchísimas gracias a todos por participar. Los esperamos en nuestro próximo webinar. Estaremos anunciando que tendremos el Celes Compensation, directamente una intro para nuestras cumbres. Entonces, próximamente vamos a estar anunciándolo para que nos acompañen nuevamente. Muchísimas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego.
Feliz noche. Gracias, Juan Manuel, que estén bien. Gracias. Bueno, cuídense. Bye bye. Bye.